Hola, voy a continuar platicándoles de autismo y audición. El primer video no me alcanzó para contarles más experiencias que he tenido yo con mi hijo ahora adolescente diagnosticado con autismo cuando tenía 3 años. Les platicaba en el video anterior de cómo mi hijo tiene un oído muy sensible. Él escucha todos los ruidos a su alrededor y de cómo muchas veces niños y niñas que están recién diagnosticados a veces se sobreexaltan al estar en un ambiente donde hay demasiado ruido a su alrededor que puede lastimarles sus oídos. Eh, Mi hijo, como me decía una de sus maestras, él alcanza a escuchar todo lo que está pasando en el salón, las conversaciones, lo que una maestra le pregunta a otro de sus compañeritos, él acá lo puede responder porque aunque esté en una buena distancia, él escucha todo. Y otra de las cosas que pasaba con mi hijo cuando ya estaba como en cuarto grado, recuerdo que para una Navidad mi hermana les mandó unos gorros a mi hijo y a su hermanito, unos gorros para invierno y que tenían tapa orejas. Entonces, el gorro de mi hijo es color rojo, su favorito, su color favorito de todo el tiempo. Y ese gorrito pues era de una caricatura que a mi hijo le gustaba mucho, pero fue en invierno, él empezó a usarlo y todos los días se llevaba a la escuela ese gorro. Llegó la primavera, llegó el verano y él todos los días con ese gorro. Como estábamos nosotros ya con el diagnóstico de autismo, con las terapias y sabíamos que habían ciertos comportamientos de él que iban a ser repetitivos, no le quitamos ese, digamos, hábito de usar el mismo gorro, yo se lo lavaba y todo. Y estaba él todavía en elementaria, no veíamos problema en sí de que él usara todo el tiempo el mismo gorro. Lo que yo después me di cuenta platicando con una de sus maestras, y ella me decía, él usa el gorro dentro del salón, pero cuando él sale al receso a jugar al área de juegos, él se baja el gorro para taparse los oídos con los tapaorejas del gorro, porque tenía así una cosita larga que al bajarlo le tapaba sus oídos. Y me decía la maestra, él hace eso para bloquear un poco el ruido, porque a la hora de que salen todos a jugar es mucho ruido. Porque claro, los niños están jugando, gritan, juegan a la pelota, corren, van acá para allá. Entonces él jugaba con algunos de sus amiguitos, pero tanto ruido en el ambiente a él le incomodaba. Entonces su manera de protegerse era bajarse el gorrito, porque a pesar de que él era caluroso, él no dejaba de ponerse ese gorro. Llegó así hasta que terminó escuela primaria, creo yo. Ya como en quinto grado, sí ya le fuimos quitando. Le decíamos que se pusiera gorras, que usara gorras. No era que fuera para él un gran problema ya no ponérselo. Cuando a medida fue creciendo, él aprendió a manejar o a bloquear los ruidos que él no quería. No puedo explicar de qué manera él fue superando, digamos, eso o sabiéndolo manejar dentro de todas las terapias que le daban. Eh, pero yo creo en el caso de mi hijo, y estoy hablando de la experiencia muy personal, muchas cosas se fueron dando a medida él iba creciendo. Entonces, eso que a él ya poco a poco fue disminuyendo ese malestar a ciertos ruidos que él sentía tan incómodos. Pero sí me pareció algo muy peculiar lo que esa maestra me dijo y dije, yo no me había puesto a pensar en eso. Realmente yo no sabía que el llevar su gorro no era solo porque era un carácter que le gustaba o una caricatura que le gustaba, ni era nada más por el color, era porque eso le protegía de tanto ruido en el ambiente, porque como les decía yo en el video anterior, imagínense estar en un lugar donde oyes tanta cosa al mismo tiempo. Si nosotros a veces cuando todos están hablando decimos, ok, uno a la vez, porque no puedo entender qué están diciendo, no tampoco podemos concentrarnos cuando hay tanto ruido en el ambiente. Entonces lo mismo pasa con personas con autismo. Estoy hablando de ciertas personas, no estoy diciendo que esto va a ser para todos igual, pero les comparto las experiencias que tuve con mi hijo. Y ahora que él ya está adolescente, cuando empezó la middle school, es decir, sexto, séptimo grado,
le dimos un celular porque ya empezaban las tareas y todo por medio de tecnología, el celular. Entonces se le dieron audífonos. Entonces él, hasta el día de ahora, a sus 16 años, él anda en los audífonos casi todo el tiempo. Pero también entendí que no es porque ande escuchando música. Aparte que la música que él escucha no siempre tiene letras. Es decir, más son canciones de sonidos y son de sonidos de videojuegos. Eso es lo que generalmente él está escuchando. A veces le digo, bájale un poquito porque yo voy al lado de él y yo alcanzo a escuchar. Entonces le digo, no lo puedes tener tan alto porque te puede lastimar el oído. Pero también entiendo de que él se los pone y sube el volumen para bloquear todo el ruido que hay alrededor. Él sabe que dentro de la escuela, en su salón, él no puede tener los audífonos puestos porque no puede usar su celular. Pero él sale a su receso, se pone sus audífonos, sale de la clase, termina la escuela, inmediatamente sus audífonos para bloquear ciertos ruidos y quizás el poderse concentrar en sí en algo que él quiera escuchar. Sí, a veces vamos en el carro, yo pongo la música, trato de no ponerla muy fuerte porque él a un volumen bajo, él escucha la televisión. A veces le digo yo, ¿escuchas? Y yo no, o sea, escucho, no es que yo esté sorda, ¿verdad? Pero sí escucho, pero me gustaría que le subiera un poco más de volumen. Le digo, ¿sí escuchas? Y me dice sí. Entonces, él sigue teniendo esa característica de tener una audición muy sensible. Entonces, en el carro yo trato de no poner tanto ruido para no incomodarlo a él. Y secretos en casa no pueden haber porque mi hijo escucha todo. Si yo estoy en la sala, él está en el cuarto y estoy hablando bajito, él ya oyó toda la conversación. Sorpresas para él, tengo que hablarlo cuando él no está porque él escucha. Vamos en el carro y yo a veces veo que él va con su celular viendo videos. Entonces a veces yo voy en llamadas. No es que yo sé que él está a la par mía, pero pienso a veces equivocadamente que él está muy concentrado en su teléfono y que no me está escuchando. Y al día siguiente me comenta algo de mi plática del día anterior que yo iba al teléfono y él estaba, según yo, distraído con su celular. Entonces, y él me dice, mami, es mi superpoder. Acuérdate, me dice que yo tengo un superpoder y yo escucho todo. Entonces, estas son mis experiencias con mi hijo, el autismo y la audición. Eh, no es que hagamos broma de esto, pero lo hacemos de una manera divertida a veces, de que le digo, tú escuchas todo. Me dijo, no puedo tener secretos aquí porque tú todo me oyes. Hay ruidos que sí a veces todavía le incomodan, pero ya no tanto como cuando era pequeño. El timbre era otro ruido que a él le molestaba mucho. Cualquier sonido que sea demasiado agudo. De niño también en alguna ocasión cuando hubo una reunión viendo un partido de fútbol y pues como latinos el gritar y la emoción cuando hay un partido de fútbol se asustó muchísimo. Fue un momento para él, éramos varios en el lugar donde estábamos, empezamos a celebrar un gol y para él sí fue muy traumático, mucho miedo, lloró mucho, estaba asustado, no lo podíamos calmar. Entonces sí fuimos con el tiempo, cuando él estaba pequeño, nosotros estábamos aprendiendo de autismo a tener más cuidado de ciertos ruidos que a él le podían afectar, porque en ningún momento queríamos incomodarlo, provocarle una crisis o algo así. Pero estas son mis experiencias con mi niño. Espero si alguna persona está pasando por algo similar o alguno familiar tiene esa característica peculiar que son muy sensibles al oído, tengamos mucho cuidado de observar y evitar los ruidos en la medida que se pueda que a ellos les causen daño. En mi experiencia con mi niño, eso fue superándolo a medida él fue creciendo. Y superándolo, cuando lo digo, es de que él ahora sabe manejar o controlar o bloquear ciertos ruidos y ya no le causan crisis como antes. Abrazos, bendiciones. Luego les sigo platicando cómo mi hijo experimenta cosas, autismo y otro de sus sentidos. Bendiciones a todos.